Gracias por adaptarse. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hicimos hoy un pequeño cambio. Le dije a Pastor Arturo, hoy quiero que lleguen con la barriga llena. Así que se coman su sándwichito primero. Y ya me los han presumido mucho, así que ya me guardaron el mío. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Quiero iniciar dando la bienvenida a Fiorella. Sí dije bien tu nombre, ¿verdad? Nos visita desde España y Catherine me dijo estas palabras: es como una hija para mí. Así que tenemos a una gran joven aquí con nosotros que va a estar aquí en Denver hasta septiembre, ¿es correcto? Así que por favor conozcan a Fiorella. Levanta tu manita para que te vean, darle un aplauso por favor. Y tiene un acento precioso, me encanta oírla. Yo podría oírte hablar todo el día, sería feliz oyéndote hablar todo el día. Vamos a iniciar con una oración. Padre precioso Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú llenas el templo y luego llenas a las personas. Gracias por la sabiduría que fluye, oh Dios, por tu espíritu en este lugar, Señor. Gracias porque cuando tú hablas nosotros cambiamos. Cuando tú hablas somos transformados. Cuando tú hablas vemos las cosas diferentes. Te damos gracias por los resultados que se manifiestan en esta casa, en cada familia, en cada negocio, en cada lugar aquí representado, mi Dios. Gracias porque tú prosperas la obra de nuestras manos. Gracias te damos porque tú nos capacitas para llevar a cabo aquello por lo cual nos has llamado. Gracias te damos, oh Dios, por tu presencia, porque tú derramas espíritu de sabiduría y de revelación. Te damos tantas gracias y te daremos a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y la iglesia dice un fuerte amén. Ahora sí les voy a pedir que busquen a 2 o 3 personas que no han saludado, que no se han visto, y vamos a tomar nuestro lugar. Queremos enviar un saludo a los que nos ven por internet. Gracias, gracias por conectarse y deseamos que Dios haga maravillas en medio de ustedes, así como las hará aquí en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios por siempre. Bienvenidos. ¿Qué les parece si vamos por favor a Isaías capítulo 61? Ahí vamos a iniciar con la poderosa ayuda de Dios. Y hoy les quiero hablar de claves de éxito. Claves de éxito. Me traje un detallito, una palmerita, y me la puse con toda la intención porque quiero hablarles acerca de el plantío que ustedes son y lo que sucede cuando estamos plantados en el Señor. ¿De acuerdo? Vamos a ver Isaías 61 en la Nueva Traducción Viviente. Y los que están aquí por primera vez y nos están viendo por internet, tenemos esta gran pantalla con todas esas traducciones, porque nos gusta comparar las traducciones para entender aún más el texto. Isaías 61, y dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Alguien diga fuerte: está sobre mí. Dígalo otra vez. Ajá. Eso es lo primero. Y luego dice: porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. La única buena noticia que tú le puedes dar a un pobre es cuando vienes a decirle que la pobreza se va a acabar en su vida. Es la única buena noticia. No hay otra buena noticia para un pobre que esa. Dice: me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Aquí nos muestra que el propósito de la unción siempre será sacar al que sufre de su sufrimiento, ya sea el quebrantamiento del corazón, ya sea la pobreza. Cuando el Señor Jesús abrió el pergamino, abrió los libros, en la sinagoga y leyó esta porción de la escritura, aún añadió el sanar a los enfermos, y él vino a quitar el dolor. ¿A qué vino Jesús de Nazaret? A quitar el dolor. ¿Y a qué me ha puesto a mí en esta tierra? ¿A qué te ha puesto a ti en esta tierra? Nos ha puesto primero
para llenarnos a nosotros y después que nosotros podamos llenar a otros. Que seamos nosotros vehículos de bendición en esta generación, donde quiera que Dios nos pone. Dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Quiero que lea conmigo esa frase fuerte. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esa frase es muy hermosa. Vean cómo el Señor puede tomar a un pobre y le da buenas noticias. A un quebrantado de corazón le da consuelo. A un cautivo le da su libertad y luego da un anuncio. Ahora, ¿qué sigue? Ahora ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y el favor del Señor es para aquellos a los cuales Él ha sido enviado y que le creen, Y luego dice una frase fuerte que nos muestra que Dios tiene un carácter completo, no es solo favor y solo sonrisa. Para sus enemigos, Él tiene otra cosa que no es favor. Dice, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y gracias damos a Él porque nos ha escogido para su favor. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, Dios te ha elegido para demostrarte su favor. Gocémonos que no somos elegidos para ira, fuimos elegidos para salvación. No fuimos elegidos para ira, fuimos elegidos para que Él nos muestre su favor. Ese es su deseo, mostrarnos su favor. A mí me da mucha ternura ver cómo desde el plan divino, cuando Él dice, yo tengo planes de bien en inglés, en español dice yo tengo pensamientos de bien y no de mal. El obispo Saúl dijo una frase que me impresionó tanto hace años. Él decía, si Dios piensa bien de ti, ¿por qué nosotros pensamos mal de Él? Fíjate en esa pregunta. Si Dios piensa bien de ti, ¿por qué nosotros pensamos mal de Él? Cuando decimos, ¿va a haber mañana para la renta? Cuando decimos, ¿cómo le vamos a hacer con la familia? Los hijos se están poniendo mal. ¿Será que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Será que de verdad nos ha escogido el Señor? Entonces esa frase me quedó muy marcada cuando mi pastor decía, nosotros pensamos mal de Dios, sin embargo Él siempre piensa bien de nosotros. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos aquí les ha dado la paranoia cuando dices, todos piensan mal de mí? Qué hermoso es llegar a su presencia y que Dios te diga, yo no pienso mal de ti. Yo tengo pensamientos de ti de bien y no de mal, para darte. Diga conmigo, Dios siempre piensa en darme. Él siempre piensa en darme algo y Él siempre piensa en quitarme algo. Quitarme el sufrimiento y darme una vida en abundancia. Quitarme el quebranto del corazón, quitarme la cautividad, quitarme la pobreza, quitarme el dolor y cambiarlo por lo opuesto. Entonces no te sorprendas que Dios siempre cuando va a atacar un problema es porque quiere darnos exactamente lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la pobreza? ¿Qué es lo opuesto a la enfermedad? ¿Qué es lo opuesto al dolor? ¿Qué es lo opuesto al cautiverio? Él quiere darnos lo opuesto, lo opuesto. Y luego dice, versículo 3, a todos los que se lamentan en Israel, y nosotros somos el Israel nuevo. Cuando la palabra de Dios habla de Israel, ahora se refiere a nosotros. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo. De judíos y gentiles, Él está llamando a su iglesia. Ahora nosotros somos ese Israel. Ya no está hablando del lugar geográfico nada más. ¿Estamos aquí? A todos los que se lamentan en Israel, les dará. Y otra vez está ese Dios. Diga conmigo, Dios me quiere dar. No podemos pensar en un Dios completo si no conoces esa parte de su carácter. Dios te quiere dar. Fiorella, ¿por qué te trajo Dios a Denver? Porque te quiere dar. Qué bonito, ¿verdad? Diga conmigo, Dios me quiere dar.
Dice así: a todos los que se lamentan en Israel les dará una paliza por chillones. No, eso no dice, gloria a Dios, ¿verdad? No chille. ¿Cuántos de aquí tienen una imagen de un papá, una mamá, un tío, un abuelo, un vecino, que en el momento en que empezabas a llorar, primero en lugar de preguntarte por qué lloras, te decía, no chille, ¿verdad? Él nos quiere quitar el lamento. Él nos quiere quitar el lamento. Él nos quiere quitar el lamento. Y la única manera en que se quita el lamento es creyéndole. ¿Están aquí? Dios se conmueve por nuestras lágrimas, pero solo se mueve por nuestra fe. Grábense eso. A Él lo conmueve el dolor, pero el dolor no es lo que lo hace actuar. Le conmueve el sufrimiento, por eso envió a su hijo. Si no le importara tu sufrimiento, no hubiera mandado a su hijo. ¿Están aquí? Pero el sufrimiento no se quita, ni las lágrimas se quitarán hasta que empezamos a creerle. Las lágrimas por sí solas no son lo que mueve al Señor, pero grandemente nos ha mostrado que Él detesta el dolor. Cuando nos ve llorar, Él no dice, va, chillón. No, Él dice, yo vengo a quitártelo. Y eso va a suceder cuando me crees. ¿Están aquí? Ok. Dice, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Aquí vemos la imagen, si ustedes se recuerdan, de alguien que haya recibido una corona en lugar de una vestimenta desagradable. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando recibió al hijo pródigo? Perdón, ¿qué fue lo primero que hizo su papá cuando recibió al hijo pródigo? ¿Lo regañó primero? ¿Le dio un seminario en contra de la prostitución? Porque se echó todo el dinero en prostitutas. ¿Le dio un seminario de cómo le habló de su pecado? ¿Le dio el sermón? No. Lo primero que hizo el padre al recibir al hijo pródigo fue darle. ¿No fue eso lo primero? Luego, en cuanto el hijo llegó, papá, recíbeme aunque sea como uno de tus siervos. El papá de inmediato dijo, yo no voy a discutir qué hayas hecho. Lo único que empezó a decir es, traigan y denle el vestido, el calzado y el anillo. Con el anillo, él iba a sellar documentos de autoridad. Entonces, lo primero que Dios hace cuando te encuentra no es regañarte. No sé si cuántos de aquí crecieron pensando que Dios está listo para soltarte una pela por el pasado que tengas. No, su primer deseo es sacarte de ese estado. ¿Cómo es que Dios me saca de ese estado? Me saca de ese estado cuando le creo. No sucede nada hasta que le creo. Por eso es correcto decir que el lloro solo no lo mueve. Por eso hay mucha gente allá afuera llorando y seguirá llorando y sus lágrimas no van a cesar, porque es hasta que le creen que reciben. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Se da cuenta? Después del creer siempre sigue el darte. A los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él es rico, Dios es rico, Dios es rico. ¿Para todos? No, para todos los que le invocan. Entonces su carácter es muy diferente con los que le creen. Le agrada. ¿Alguien aquí se transforma cuando llega una persona? Por ejemplo, no sé cuántos de aquí tuvieron padres estrictos y después llegaron los nietos y se transformaron sus padres. Lo que nunca le permitieron a los hijos, ahora los nietos pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿verdad? Algunos, bueno, no sé cómo está en su caso, pero yo me he dado cuenta que algo hace un nieto que toca algo suave en el corazón del abuelo o de la abuelita, ¿verdad? Y en el caso de Dios, Él es alguien muy distinto con quien le cree. En cuanto llegas a decirle, Dios, vengo a decirte que te creo, ¡ay! Dios se derrite, le agradas. Le agradas. Por eso cuando le preguntaron a Jesús de Nazaret, ¿qué son las obras que Dios demanda de nosotros? Les dio una lista, les dio una. Y dijo, que crean en el que Él ha enviado. Que crean. Diga fuerte, a Dios le encanta cuando le creo.
Y es ahí cuando empiezan todos los cambios. Ni siquiera puedes ser salvo si no le crees primero. Entonces, ¿cómo es que todos estos eventos empiezan a suceder en la gente cuando le creen? Cuando le creen, cuando le creen. Y nosotros somos de los que creemos. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice así: les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto. Entonces, de inmediato, el dolor, y el luto representa el dolor en su máximo nivel. Dios dice: yo te lo voy a quitar y te voy a dar una gozosa bendición. Vea cómo a Dios le importa cambiar cómo nos sentimos. Fíjese bien, ese es el detalle de los sentimientos. Nunca pienses que a Dios no le importa lo que sientes, pero recuerda que lo que sientes siempre se opone a lo que Él dice. ¿Sí me captaron eso? Jesús, ¿qué hizo cuando llegó al funeral de Lázaro? ¿Nadie sabe qué hizo cuando hizo party? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Abraham, ese es el versículo más chiquito de la Biblia. Jesús lloró. Ya tienes ahí un breviario cultural. El versículo más chiquito de la Biblia es Jesús lloró. Ese es el texto más chiquito de la Biblia. Jesús lloró. ¿Pero acaso Dios llora? Sí, porque se conmovió. La Biblia dice que se conmovió cuando vio el sufrimiento de todos los que estaban ahí. Y después hizo una pregunta, porque la respuesta a esa pregunta le autorizaría a actuar en ese funeral. Muevan la piedra. ¿Y qué contestó Marta? Señor, 3 días lleva ahí. No muevan la piedra. ¿Y qué pregunta hizo el Señor? ¿Alguien se acuerda de la pregunta? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y de ahí convirtió el funeral en un fiestón, porque sacó al muerto de la tumba y aquello se convirtió en un festejo. Y ese es el propósito de la presencia de Dios en su vida: quitarte el luto, quitarte el dolor, quitarte el sufrimiento. Y sucede con esta pregunta: si lo crees, lo verás. Ahora, no sé dónde está ahorita el sufrimiento en tu vida, en qué área. Y el Señor está diciendo: ¡hey! Aférrate a tu fe, como un pescador al mástil del barco. Aférrate a tu fe en la tormenta, porque verás el resultado de tu fe. He decidido creer, porque a partir de ahí autorizo a Dios a hacer maravillas en mi vida. No te he dicho que si crees, y es un sí condicional. Si no creo, seguirás en lamento, seguirás en luto, seguirás en sufrimiento, seguirás en cenizas. Pero si creo, verás lo que yo puedo hacer por ti. El creer cambia todo. No el actuar, el creer. No el hacer, sino el creer. ¿Están aquí? Dice así. ¿Dónde estábamos? En Isaías. Dice así: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. ¿Qué cosa? ¿Dios puede cambiar la desesperación en una festiva alabanza? Nosotros que pensamos que venimos a alabar al Señor porque seguro Él está depre. Está ahí, quizá los ángeles no les ha salido bien el canto. Entonces está esperando que vengamos nosotros y Él está en la esquina esperando con los brazos cruzados a ver a qué hora vienen estos a alabarme porque yo me siento medio depre. No, mis amados, Él es quien quiere convertir nuestra vida en una festiva alabanza. Él es el que quiere hacer que a través de sus maravillas le alabemos. Hay un salmo y ahorita no recuerdo cuál es. Discúlpeme, se me fue la idea. Al final del salmo termina diciendo:
para que lo alabemos. Esto haré por ustedes, esto haré por ustedes, esto haré por ustedes, esto haré por ustedes, para que lo alabemos. O sea, Él no nos exige alabanza para actuar. Él actúa para que tengamos un motivo para alabarlo. A Él le gusta convertir tu tristeza en una festiva alabanza. Cuando su palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. En el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Será tan tremenda la liberación que voy a hacer a tu favor, que voy a recibir esa gran reacción que me encanta. La reacción a mis promesas es tu alabanza. Y por supuesto también podemos usar la alabanza como un acto de fe. Le puedo alabar antes de que haga las maravillas porque sé que las hará. Es como cuando le dices a un niño, vamos a la alberca. Todavía no le dices cuándo, ya se puso el traje de baño, ya le dijo a todos los chiquillos y ya está haciendo allá una danza allá afuera porque va a ir a la alberca. Y tú ni cuándo le has dicho. Pero su reacción de festejo porque te cree, aún antes de que le cumplas lo que le prometiste. A Dios le encanta eso. Oye, ¿y por qué me está alabando? Pues porque leyó algo que dijiste que vas a hacer, pero todavía no lo hago, pero te creyó, por eso está como matachín, dance y dance, te alaba, te adora, te exalta, levanta sus manos, porque le creyó a algo que dijiste, aunque todavía no sucede. Entonces la alabanza es cuando lo ha cumplido, cuando ha hecho maravillas y cuando espero que las haga porque le creí. ¿Sí se comprenden las dos? Sí, muy bien. Una festiva alabanza. A ver si en un ratito encuentro la frase exacta. Quizá, a ver, llévame al Salmo 105. Hasta el último texto. Ok. Este no dice alabanza, pero es muy similar al que quería decirles. Fíjense cómo los actos de Dios a nuestro favor son los que producen nuestra obediencia. Vean tantito, porque a veces nada más nos enfrascamos en que para que Dios actúe, para que Dios actúe primero le tengo que obedecer. Y nos damos cuenta que Él nos capacita a través de Jesús de Nazaret, dándonos tanto para que le obedezcamos. Él fue el que tomó la iniciativa en ese tema de la obediencia. Envió a su Hijo, envió a su Espíritu, envió todos los recursos espirituales para que nosotros ahora le podamos obedecer. Y mire esta secuencia. Abrió la peña y fluyeron las aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y a Adar se ha dicho, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Versículo 45, léalo conmigo. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Entonces Dios empieza dando y después pide que cumplamos. A un esclavo no le puedes pedir que te obedezca. Primero le tienes que dar libertad, primero le tienes que dar recursos, primero le tienes que cambiar la vida para que ahora pueda obedecer. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, cuando Él cambia nuestra tristeza en una festiva alabanza, vean el acto poderoso de Dios ahí. Regresemos al Salmo 61 y gracias por su paciencia que me permiten brincar en los textos, pero yo sé que el Señor nos está mostrando. Dice así: una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de ¿qué? Diga conmigo, Dios transformará mi desesperación en una festiva alabanza. Eso quiere. ¿Cómo sucede? Cuando le creo. Cuando le creo. Cuando le creo. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor
ha plantado para su propia gloria. Ahora pongan mucha atención en esto. A partir del versículo 4, ya no es lo que recibiste de Él, sino lo que harás. Del versículo 1 al versículo 3, estamos viendo todo lo que de Él recibimos. Y a partir del versículo 4, describe lo que ahora haremos. Quiero que veamos los actos que recibimos. ¿Está bien? Vamos al versículo 1 una vez más y quiero que los vean todo lo que Él hace por nosotros sin que nosotros podamos hacer nada por Él. No hay ninguna exigencia en los primeros 3 versículos. No hay ninguna exigencia. Solo hay grandes bendiciones por recibir. A partir del versículo 4 empieza una habilidad sobrenatural y tienes que decir, caray, ¿cómo es que un pobre, un cautivo, uno en luto, uno en desesperación, uno en tristeza y en lamento, ahora se convirtió en eso? ¿Cómo llegaste tú al Señor? Algunos llegaron borrachos como yo. Mi primer día en la iglesia, borrachita, ¿verdad? Así llegué a la iglesia, ya te derrumbé la burbuja, no es cierto. Pero ¿cómo llegué yo a la iglesia el primer día borrachita? ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Con qué pecadotes, verdad? Algunos eran pecadititos y otros eran pecadototes. Otros llegaron con situaciones económicas. De alguna manera llegamos. Cuando llegamos, ¿qué fue lo que Dios hizo por nosotros? Y ahora mira en lo que Dios te está transformando. Él nunca te exige que hagas primero. Lo primero que Él hace es bendecirte y es plantarte. Y después de que te planta, floreces. Y en tu florecer están los resultados. Fíjense bien en eso. Te transforma, te planta, y a partir de que echas raíces en Él, empiezas a florecer y a hacer grandes obras en las diferentes áreas donde Dios nos ha llamado a cada uno. Fíjense qué hermoso. Veamos los actos que recibimos. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Tú y yo somos como uno de esos pobres que recibimos buenas noticias. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Nosotros recibimos consuelo. Di conmigo, ¿recibo buenas noticias? ¿Recibí consuelo? A proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Alguien aquí era cautivo en alguna área de su vida, en algún vicio, en alguna situación, en alguna depresión, en algún pecado? Yo sí. Y me proclamaron el evangelio y ¿qué cree? Recibí libertad. Entonces recibí buenas noticias en mi pobreza, recibí consuelo en mi corazón quebrantado, recibí libertad en mi cautiverio y libertad de mis prisiones. A un cautivo, a un preso, a un pobre, a un quebrantado, no le puedes exigir que haga nada. Piénsenlo. Oye tú, pecador, ve, obedece al Señor. Ay, esa es una locura. Primero, quítale lo pecaminoso, ¿verdad? Quítale las cenizas, quítale el luto, quítale la desesperación, quítale el llanto. Ponle una corona. Primero dale. Eso fue lo que Jesús de Nazaret hizo cuando nos encontró. ¿Qué más recibimos? Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan, y así llegamos, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Oye, llegaste hecho pedazos, pero ahora hay un anuncio. Has llegado al favor del Señor. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Diga conmigo, empieza el intercambio. El versículo 3 son puros intercambios. Hey, dame tu corazón quebrantado y yo te voy a dar otra cosa. Dame tus cenizas, yo te voy a dar una corona de belleza. Dame tu luto, yo te voy a dar una gozosa bendición. Dame tu desesperación, yo te voy a dar una festiva alabanza. Dame lo que traes y yo te voy a dar otra cosa en su lugar. ¿Lo están viendo? Y dice, ellos en su justicia, y en otras traducciones, cuando ustedes vean la palabra justicia, especialmente si compraron la traducción Biblia de las Américas que Pastor Arturo estuvo promoviendo,
La palabra justicia ya la cambiaron por la palabra salvación. Ellos en su salvación o en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado. Di conmigo, Dios me ha plantado. ¿En quién me plantó? Me plantó en Jesús de Nazaret. ¿En quién me plantó? Me plantó en su palabra. ¿En qué me plantó? Me plantó en su templo. En Jesús, en su palabra y en su templo. Diga conmigo, en Jesús, en su palabra y en su templo. Dígalo otra vez, en Jesús, en su palabra y en su templo. Vamos a parar ahí tantito para que veamos esas tres. ¿Están de acuerdo? Acompáñenme primero en 1 Corintios 1:30 en la traducción Reina Valera. Vamos a ver la traducción a Dios habla hoy, por favor. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Ahora vean ese versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Por medio de Él, vamos a ver el 29, Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo. O sea, Dios mismo, el Padre, nos puso en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret se ha convertido, fíjense en esto, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. Lea esa frase poderosa conmigo. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. ¿Qué nos pide? Nada. Ahí hasta ese punto, Él hace esa obra en nosotros cuando Dios nos planta en Jesús de Nazaret. Vean Colosenses 2:7. Recuerden, en Jesús, en su palabra y en su templo. En Jesús, en su palabra y en su templo. En Jesús, en su palabra y en su templo. Vamos a ver la traducción Reina Valera. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Vean la traducción, Nueva Traducción Viviente. Diga conmigo, arraigados. Tus raíces están en Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa cuando mis raíces están en Él? De Él recibo mi nutrición. Las raíces reciben de donde están plantadas la nutrición para crecer, la nutrición para florecer. Si no está plantado, no puede florecer. Entonces, en Él. No sé si tengan, a ver, deme un momentito. Aquí tengo la Nueva Traducción Viviente en inglés y se los voy a decir en inglés, al cabo que aquí hay muchos que hablan inglés y luego se los voy a traducir. Dice así, let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. Que tus raíces sean profundas en Él para que tú puedas sacar tu nutrición de Él. Esa nutrición es la que produce las maravillas sobrenaturales. Plantados en Jesús de Nazaret. De Él salen esas maravillas. Diga conmigo, plantados en Jesús. Y parece ser que Él nos planta, fíjese bien, Él nos planta, pero luego se convierte en una instrucción para nosotros también. Asegúrate que tus raíces en cada momento se profundicen más en Él. Aquí ya se convierte en instrucción. Arraíguense. Ya no nos está diciendo, ya fuiste plantado.
nos está diciendo ahora, arraíguense, como decir que tus raíces, en la traducción en inglés dice, que tus raíces crezcan profundamente en Él. Tu fundamento determina qué tan alto creces. Tus raíces determinan qué tan alto creces. Si tú ves un arbolito chiquito, hay una matita, sus raíces quizá no son tan fuertes. Pero si tú quieres ver un árbol gigante que produce mucho, casi siempre las raíces son tan poderosas que hasta pueden remover el concreto, pueden destruir el fundamento de casas. Son muy poderosas las raíces de los árboles. Y entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, hey, como instrucción, arráigate en Jesús. Tu profundidad determinará tu altitud. Tu profundidad determinará tu fortaleza en el florecer. Tu profundidad en al arraigarte es lo que va a determinar la calidad de tus frutos, de tus ramas, de tu fortaleza, de tus hojas. ¿De acuerdo? Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces, como resultado, la fe de ustedes se fortalecerá. Si no estoy profundamente arraigada como un árbol, mi fe se mantiene débil. ¿Y qué es lo que pasa cuando un árbol no está bien arraigado? Con un viento tiene para que se tumbe, ¿verdad que sí? Con un viento tiene para que lo saquen de donde está plantado. Y también hay árboles de maceta, pero pues esos son movidos, ¿verdad? Un día están acá, un día están acá, pero los que echan raíces, los inconmovibles, esos no los tumbas tan fácil. Esos son, y ese es el plantío que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a Isaías 61. ¿Están aprendiendo, mis amados? No por el tiempo, pero otra escritura donde ustedes pueden ver que estamos plantados en Él y el fruto depende de eso, es todo el capítulo 15 de Juan, donde la palabra de Dios dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, porque sin Él nada podemos hacer. Mis amados, podemos ver muchas maravillas, pero es cuestión de que nos apartemos de Él y el fruto deja de aparecer. Es como si el árbol dijera, yo sin Él, miren qué bonitos mangos doy, y soy un mangazo, ¿verdad? Así, los árboles de mango, ¿verdad? Yo soy un árbol de mango, pero en el momento en que lo saquen de sus raíces, los mangos van a dejar de aparecer, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo que entonces los frutos dependen de la posición de las raíces? Entonces, no, yo ya di grandes resultados, ahora ya no necesito estar arraigado. No, los resultados dependen de las raíces. Y Jesús de Nazaret dijo, sin mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Van a seguir floreciendo mientras estén firmemente arraigados en mí. Vamos a ver plantados en su templo. Les dije, en su templo, en su palabra, que también lo dice Juan capítulo 15, también lo dice el Salmo 1. Pero vamos a ver plantados en el templo. Acompáñenme a Salmo 92. Salmo 92. Y creo que esa traducción está muy bien. Dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son del arpa de 10 cuerdas y de la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y un necio no entendería que aunque los malvados broten como la maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán, todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Ese es otro tema, hermanos. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos, mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Bueno, vamos a ver. Versículo 12. Léalo fuerte conmigo el versículo 12.
Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Esto sucede en los que están plantados. Me encanta la palabra palmeras porque son árboles que tienen unas características tremendas. Se doblan con tal flexibilidad, pero no se truenan. Oiga, aquí pasa una tormenta y volteas y ya hay quién sabe cuántos árboles sobre el techo. Pero hermana Mari, ¿se acuerdan Vallarta? Llegaron unos huracanes y a veces los hoteles ya estaban destruidos y las palmeras seguían intactas. Los edificios hechos pedazos y las palmeras intactas. ¿Por qué? Porque la palmera tiene la capacidad de doblarse casi hasta tocar el piso y regresar a su posición. No es casualidad cuando Dios usó la palabra palmera. Las tormentas no nos hacen lo que a otros cuando estamos plantados en la casa del Señor. Entonces estamos plantados en 3 lugares: en Él, en Jesús de Nazaret, en su palabra y en el templo. Diga conmigo: en Él, en su palabra y en el templo. ¿Qué sucede cuando estamos así? Somos su plantío. Diga conmigo: yo soy plantío del Señor. Empezamos a producir una de resultados y quiero que veamos 3 escrituras que no se me va a olvidar porque quiero que vean las 3. Pero ahorita vamos a regresar a Isaías 61 y luego van a ver el Salmo 1 y luego van a ver Isaías 17. Tremendas escrituras. Plantados, en Él se producen grandes resultados. Pero el proceso en este capítulo me pareció tan interesante porque Dios toma al afligido, al que se lamenta, al que está en luto, al que está sufriendo, le cambia la vida, luego lo planta y luego florece. Sin estar plantado, esa parte no sucede. Plantado, arraigado. Él me plantó y yo también me voy a arraigar. Él ya me plantó, pero yo me voy a arraigar hasta ser inconmovible de donde me ha plantado. ¿Están aquí? Ok, veamos el versículo 3. Ya vimos el versículo 3, ya vimos lo que se recibe, ¿verdad? Y la última parte del versículo 3 concluye diciendo: ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Ahora empiezan los actos de los plantados. Ahora empiezan las obras de los plantados. No plantado así como cuando te dejan como novia de rancho, sino plantados en Él, en la casa del Señor, en su palabra, como esos árboles, como esas palmeras, y empiezan a florecer. Pero ¿qué significa que florezcan? ¿Qué significa? ¿Qué significa que florezcan? ¿Cómo se puede eso interpretar en la vida diaria? Y eso es lo que queremos ver. ¿Hay que cambiar el CD? ¿Sí? Vamos a cambiar el CD. Así que tomen un respirito. Si alguien necesita hacerse refill en su cafecito o gustan pasar al baño, lo pueden hacer. Y continuamos en 1 minuto.
Ya se nos está acabando el tiempo, ¿está bien? Entonces, en la última parte del versículo 3 dice, ellos en su justicia serán, ellos en su justicia serán, ellos en su justicia serán. Ahora está hablando el Señor de lo que ellos, en lo que ellos se convertirán. Llegaron cautivos, llegaron lamentándose, llegaron en luto, llegaron en desesperación, llegaron pobres, llegaron sacudidos, y Dios empieza a cambiarles la vida, ¿verdad? A cambiar nuestro lamento en baile, ¿verdad? A quitar las cenizas y darnos una corona, a quitar el luto y darnos una festiva alabanza, a quitarnos la desesperación y darnos una gran festividad, etcétera. O sea, Dios empieza a quitarnos lo que nos estorba y luego nos llama a ser de bendición, a florecer, a florecer. Versículo 4. ¿Cuál es el propósito de que un árbol de sus raíces reciba la nutrición? Pues para poder dar fruto. Pero primero el árbol se nutre y luego produce el fruto. ¿Sí? Ya que produce el fruto, ya el árbol no disfruta el fruto. ¿O sí? ¿Alguna vez han visto a un árbol comerse un mango? ¿No, verdad? Entonces ya el fruto ya no es del árbol, ya es la bendición de quien se lo va a comer. Pero es el resultado de la nutrición interna de ese árbol. Ese árbol está fuerte, ese árbol está nutrido, ese árbol está bien plantado y ahora empieza a producir lo que otros van a disfrutar. Y entre más frutos da y más frutos toman de su árbol, más da fruto. Fíjense bien, dice, reconstruirán las ruinas antiguas. Diga conmigo, Dios me ha llamado a reconstruir ruinas. Y entonces Dios nos empieza a enviar. Llegas a empresas, ¿dónde está Yuri? Llega a empresas a construir, a reconstruir empresas. ¿No es cierto? ¿Dónde está Amandita? Llega a una empresa y a reconstruir empresas. ¿No es cierto? ¿Dónde está Jackie? Llega a un lugar y a reconstruir. Donde lo pongan, Luis, ¿qué nos ha llamado el Señor? A reconstruir. Tu presencia levanta donde estés de la ruina a que se levante ese lugar a su máximo potencial. Eso es lo que causa tu presencia. Di conmigo, Dios me ha llamado a reconstruir. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas. Las resucitarán. Oiga, esos que florecen, ¿qué causan? Reconstruyen, reparan y resucitan. ¿Qué vas a causar donde entres? Voy a llegar a reconstruir, voy a llegar a reparar y voy a llegar a resucitar. No, pues este negocio está de mal en peor, ya llegué. Ahorita empieza a florecer. No, esta empresa se está cayendo, ya llegué. Esto va a empezar a florecer. Por eso quien te contrate ha contratado la mejor bendición de su vida, porque lo que se estaba cayendo, tú llegaste a levantarlo. Donde te pusieron, mi hermana Maris también, apenas llegó a una empresa y ella estaba ahí tranquila y en cuanto la vieron, la dueña de esta empresa, donde es la dueña, ¿verdad? La dueña de esta empresa donde ella está prestando sus servicios algunas horas a la semana, llegan y la quieren tomar y no te vayas y aquí quédate y aquí te necesitamos. Y obviamente la bendición empieza a fluir donde te pone el Señor, porque tú llegaste a reconstruir, llegaste a resucitar y llegaste a reparar. Diga conmigo, yo reconstruyo, reparo y resucito. Ahora, vamos al antes y el después, que es ahí donde dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Quiénes son los que reconstruyen, reparan y resucitan? Los que eran pobres, los que estaban desesperados, los que estaban en luto, los que estaban quebrantados, los que estaban en cenizas, los que estaban en lamento. O sea, a veces uno ve a la gente y dice, estos están en lamento, estos están en luto, estos están en desesperación, estos están en dolor, estos están en tristeza, no sirven para nada. Y Dios dice, espérenme tantito. Llega Él a nuestras vidas,
nos quita el lamento, la desesperación, nos quita el luto, nos da una corona de alegría, nos quita las cenizas, nos viste con otros vestidos, nos quita el cautiverio, nos quita la prisión, nos quita el quebranto del corazón y luego nos envía a reconstruir, a reparar y a resucitar. ¿Qué le parece? Así que nunca veas a alguien y digas, no doy ni un 20 por este. Si está siendo plantado en Jesús de Nazaret, en su palabra y en su casa, agárrate, porque esa persona va a reconstruir, va a reparar y va a resucitar. Se nos quita lo pasivos, se nos quita lo pasivo, se nos quita los espectadores, se nos quita los observadores, se nos quita el estar así nada más en la esquina, a ver quién pasa y quién cruza. No, mis amados, esto del evangelio es posicionarnos en lugares donde vamos a causar una seria diferencia. Y no en el templo. En el templo somos plantados, pero empezamos a florecer por todos lados. Y los frutos y las flores y los resultados se empiezan a esparcir en todo lugar donde Dios nos permite influir. Quiero que diga otra vez fuerte conmigo: Dios me ha llamado a reconstruir, a reparar y a resucitar. Ya, se acabó. No, el cristiano no llega a la iglesia para vivir en lamento. Tengo 25 años de cristiana, aleluya. Y el Señor aquí me tiene, pero el diablo me trae, ¿verdad? Ay, me trae de un lugar para otro el diablo, gloria a Dios. El diablo está fuerte, aleluya. El diablo me persigue, santo es el Señor. No, ¿qué pasó? O sea, una vez que ya el Señor me transforma y me planta, algo me pasa, algo me pasa. ¿Qué me pasó? Empecé a florecer y empecé a prosperar, porque es imposible reconstruir, reparar y resucitar sin que prosperes. Piénselo. Donde ustedes lo han hecho, han visto los resultados. ¿Están aquí? Solo estamos leyendo el texto, ¿verdad? Está fácil no argumentar con el texto porque estamos leyendo. Dice así: reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas, las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos. ¿Ve? ¿Cómo es que ahora el pobre, el que venía con cenizas, con lamentos, cómo es que ahora el que venía quebrantado de corazón, ahora hasta siervos va a tener? Oiga, esto es un cambio drástico. Entonces Dios empieza a enviar siervos. Dice: los extranjeros serán sus siervos, porque ustedes son mi pueblo elegido. Ustedes son mi pueblo elegido. ¿De acuerdo? Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes. O sea, alguien más va a proveer lo que necesitamos. Ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán, otra vez, llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Ah, no, pastor, esto ya nada más es para predicadores. No, usted es rey y sacerdote. Usted donde va, ministra. Usted donde va, ministra. Tu presencia ministra, tu integridad ministra, tu credibilidad ministra, tu confianza ministra, tu presencia ministra, la unción que hay en tu vida ministra. Donde llegas, lo que hay sobre ti cambia el ambiente. Tú eres un ministro y donde vas estás ministrando. Por eso hay que estar conscientes de lo que somos siempre antes de abrir la boca. ¿A dónde me puso el Señor? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy llamado a ministrar a quien se acerque conmigo, a quien esté a mi lado. Y te tienes que hacer la pregunta: en mi casa, con mi familia, ¿estoy ministrando? ¿Estoy ministrando a los que me rodean? ¿Estoy ministrando a los que me oyen? ¿Estoy ministrando? Porque todo lo que hablo, todo lo que digo, tiene que ser una ministración en los demás. Una influencia que sana, que ministra, que calma, que produce resultados ahora también en ellos. No comen de mí un fruto que les hace daño en la pancita. Comen de mí un fruto que les hace ahora crecer, sanar, producir y ver maravillas. Yo le pregunto a usted, ¿qué le pasa a una persona si se acerca a usted 6 meses?
¿en qué se va a convertir? ¿Qué le pasaría a una persona si se le pega a usted meses? ¿En qué se va a convertir? Piénselo. Mi hermana Mari diría, en pianista, en guitarrista, en cantante, ok. En algo lo voy a convertir, pero no lo voy a dejar peor que como estaba, ¿verdad? Aún en el matrimonio, ¿ha mejorado la vida de tu pareja por tu presencia? Gracias, amor. Te tardaste en el amén, mano. Ya me estaba, a ver a qué hora dice amén, ¿no es cierto? Y yo también digo amén, y yo también digo amén. Siempre me han dicho cuando ven mis fotos, no hombre, cuando Pastor Ana se casó con Pastor Arturo, se puso hermosa, pues así dicen, ¿verdad? Y yo nada más repito lo que dicen, pero siempre me decían eso. ¿Cómo ha mejorado la vida de los que te rodean? Tus frutos al comerlos, ¿les mejora la vida? Los que están cerca de ti espiritualmente, ¿están creciendo por tus palabras? Piénsalo, porque somos ministros, todos. Ya no voy a esperar nada más así, hasta hoy estoy esperando que me ministren. A partir de ahora, abre tu boca con sabiduría y sé un buen ministro de Jesucristo donde Dios te ponga. Y habla con la sabiduría de Dios, ministra a tu casa. ¿Están bien ministrados en tu casa? ¿Están bien ministrados en la empresa? ¿Están bien ministrados en la iglesia? Porque tú eres un ministro del Señor. Amén. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Ay, esta frase, ¿qué vamos a hacer con esta frase? Léala conmigo, por favor. ¿Qué dice? Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Pues así dice. ¿Ve? Oye, ¿qué eras? Cautivo, en cenizas, ¿verdad? Quebrantado, pobre. ¿Y ahora qué eres? Déjame te cuento cómo me va. ¿Por qué? Porque el Señor me transformó, me sanó, luego me plantó y empecé a florecer. Y cuando empecé a florecer, empecé a resucitar, a reparar y a reconstruir. Y empecé a recibir el resultado. Gloria sea a Dios por siempre. Alguien diga, gloria a Dios por siempre. Disfrutarán, y en esa palabra hemos estado últimamente, ¿verdad? Disfrutarán de una doble honra. Doble. ¿Alguien diga conmigo doble? Doble honra. No suceden las acciones. Acuérdense de las acciones después de ser plantados. Fui plantado y empecé a reconstruir, a reparar, a resucitar. Empecé a comer de las riquezas de las naciones, empecé a recibir un gran equipo, empecé a recibir el apoyo, empecé a disfrutar de una doble honra en lugar de vergüenza. A mí me encanta la escritura porque me promete esto, que si creo en Jesús de Nazaret, no seré avergonzado. Punto. Yo no voy a ser avergonzada porque creo en Jesús de Nazaret. Tú no vas a ser avergonzado porque crees en Jesús de Nazaret. Y la gente verá, no vergüenza ni deshonra, sino verán cómo hay sobre ti una doble honra. Poseerán. Ay, me encantan los verbos, cómo están cambiando, ¿verdad? Disfrutarán y luego viene poseerán. Poseerán una, ¿qué? ¿Estoy leyendo la Biblia? A ver, no estoy leyendo el libro de alguien que no les guste. ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿De verdad es la Biblia? Esos temas no nos gustan a veces, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Poseerán una ¿qué? ¿Y qué más? ¿Alguien tiene un problema con eso? ¿Cómo resultó el pobre, el lamentado, el quebrantado, el cautivo y el prisionero? En esto. Esa es la transformación del Evangelio. Esa es la transformación del Evangelio. Esa es la transformación del Evangelio. Y en medio de todo está una palabra muy fuerte que es palabra esta, plantado.
Nunca pretenda usted dar frutos si no ha sido plantado en Jesús de Nazaret, en su templo y en su palabra, y usted continuamente arraigado. Pastor Ana, ¿qué debo de hacer con mis raíces? Hoy, asegúrese que estén bien profundas y que seamos como la palmera. Nos podemos doblar, pero no quebrar. ¿Están aquí? Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Gloria a Dios. Vamos a ver las otras dos escrituras que me faltan y ya cerramos. ¿Cuáles son los resultados de estar plantados? Esa es la última pregunta que quiero que toquemos en este servicio. ¿Cuáles son los resultados de estar plantados? Juan 15 dice que produciremos mucho fruto. Que produciremos mucho fruto. Mucho fruto. El Salmo 1 nos dice que prosperaremos y todo nos saldrá bien. Ahora, en el Salmo 1 hay claves de éxito poderosísimas que nos ayudan a mantenernos plantados. Hay peligros y hay bendiciones en ese salmo. Hay cosas que debemos de evitar nosotros y hay cosas que debemos de esperar nosotros. Vean el Salmo 1 en esa traducción. Vamos a ver la traducción a Palabra de Dios para Todos, por favor. Quiero ver la traducción Reina Valera. Vamos a estar en esa. Discúlpeme, pero el tiempo se me está yendo. Bueno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. Aquí me va a empezar a decir tres grupos de personas en los que yo tengo que tener cuidado. Uno, el primero es, tengo que evitar el consejo malo. El consejo malo, ¿qué es el consejo malo? El consejo malo es todo aquel consejo que no esté en línea con la palabra de Dios, que no esté en línea con la estructura de autoridad. ¿Qué consejo yo no confío? Yo no confío en el consejo de quien no está sujeto a autoridad. Yo no confío en el consejo del que no es fiel en lo que hace. Yo no confío en el consejo del que no arriesga nada. ¿Cuántos de aquí han querido ser aventados y el que no quiere hacer nada con su vida te quiere aconsejar que no hagas nada, verdad? Nunca oigas el consejo de alguien que no quiere arriesgar nada. Tú quieres soñar, tú quieres volar y hay otros que no quieren volar. Mejor obedece, escucha el consejo de los que ya volaron a donde tú quieres volar. Ya llegaron a las alturas a las que tú quieres llegar. ¿Cuál es el consejo malo? El consejo malo no nada más es el consejo de los pecadores necesariamente. Tú puedes escuchar un mal consejo cuando estás oyendo algo que se opone a tu fe, que se opone a tu obediencia, que se opone a la estructura espiritual que Dios ha establecido en la tierra. Por ejemplo, es peligroso escuchar a alguien que se oponga al pastorado. Ese es un mal consejo. Otro tipo de personas que dice que tenemos que tener cuidado es que no andemos en camino de pecadores. Ahora, esta palabra es muy fácil porque dirán algunos, pastor, pero Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo. Sí, pero aquí dice que tú no andes en sus caminos. Asegúrate que ellos anden en tus caminos. ¿Están aquí? ¿En qué camino no debo andar? En el camino de pecadores. Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si pueden ver el versículo 1 tantito en la traducción, Nueva Traducción Viviente, son tres alarmas que van a afectar a los árboles plantados. Tres alarmas que van a afectar el resultado de los plantados. Y yo tengo que cuidar eso, esa es mi responsabilidad. Porque dice afortunado, en inglés dice grandemente bendecidos son aquellos que no andan en consejo de malos, ni tampoco en camino de pecadores, ni tampoco en silla de escarnecedores se sientan. Aquí dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Una persona burlona es aquella que se sienta a ver a los demás y con su boca los maltrata. Se burla, habla, lastima la reputación de una buena persona.
Y aquí la palabra de Dios dice, cuidado con juntarnos. Cuidado con juntarnos. Entonces aquí hay 3 verbos. Fíjese bien los verbos en esta traducción. No siguen, no andan y no se juntan. ¿Sí los ven? Son muy claros, ¿verdad? No se necesita ahondar mucho. No siguen, ni andan, ni se juntan. ¿Tiene algo de malo que seamos amigos de pecadores? Ninguna maldad hay en eso. El problema es que tú los sigas en su pecado. Se tiene que notar una gran diferencia, ¿verdad que sí? Ni se juntan con los burlones. Entonces vamos a regresar a la traducción Reina Valera, porque ahí nos está hablando de cosas que nosotros tenemos que evitar. Les voy a dar una frase que el Señor me dio que he disfrutado tanto. Si tú proteges tus oídos, Dios protege tu vida. Satán sigue haciendo lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Eva no protegió sus oídos, perdió el jardín. Lo único que necesitamos hacer nosotros es proteger los oídos. Y aquí la palabra de Dios está hablando de conversaciones con 3 grupos de personas que hay que tener cuidado. Con los que aconsejan mal, con los pecadores y con los burlones. Y Dios dice, por esos 3 caminos no te vayas. En lugar de eso, fíjense, en lugar de eso, ¿a qué me dedico que me va a hacer florecer? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es mi filtro. Este es mi filtro. Este es mi filtro. Este es mi filtro. Continuamente debo de hacerme la pregunta, ¿qué espera Dios que haga ahorita? ¿Qué dice su palabra ahorita? ¿Qué es lo que espera el Señor de mí? No, que mira que fulanos, no, de mí. ¿Qué espera el Señor de mí ahorita? Y eso es lo que yo debo de hacer. En la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley medita, en la ley de Dios, que es la palabra de Dios, medita de día y de noche. Y ahora dice que va a pasarme, será. Otra vez viene la mano divina, ¿verdad? Donde se involucra a mi favor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué más dice? Algo le pasa al árbol plantado cuando está en el primer versículo en lugar de estar en el segundo versículo. Y es ahí donde yo tengo que estar cuidadosa, porque mi fruto es importante. Mi fruto es importante. Mis resultados son importantes. Mi futuro es importante. Por lo tanto, yo cuido las instrucciones del versículo 1 y confío en que va a sucederme a mí el versículo 3. Yo voy a ser un árbol plantado. A mí las estaciones no me van a afectar porque mi hoja no va a caer. Mi hoja no va a caer y todo lo que haga, todo lo que haga, todo lo que haga, todo lo que haga va a tener un resultado y es prosperar. Dice, no así los malos. Entonces vemos que sí hay una diferencia, ¿verdad? No a todos les va a pasar eso. Sí hay una diferencia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, hay algo que me hace perecer y hay algo que me hace prosperar en este salmo. El que está plantado se cuida de 3 situaciones peligrosas. ¿Cuáles son? El consejo malo, el camino, andar con el camino de los pecadores y andar con burlones. Y hay muchas escrituras que podíamos ver. ¿Quién de aquí quiere ver días felices? Y empieza a darnos instrucciones, ¿verdad? Que su lengua no hable engaño, que su lengua, que su lengua, que su lengua. Casi todos los resultados en la vida dependen de lo que oyes y lo que hablas. Todo lo que sientes hoy es por algo que oíste y por algo que hablaste. El que guarda su boca, su alma guarda de angustias. Todo lo que sientas dependió de algo en lo cual te enfocaste, oyendo y hablando. Vamos a ver ahora Jeremías 17. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, por favor.
¿Aprendieron algo esta noche? Qué hermoso que Dios nos envía a reconstruir, a reparar y a resucitar. A florecer se ha dicho, ¿verdad? A estar plantados en Jesús de Nazaret, en su templo y en su palabra. Y ya el resultado, el florecer, el prosperar, el ver esas maravillas, es simple y sencillamente porque estamos en Él y sin Él nada podemos hacer. Vamos a ver a partir del versículo 6, me parece. Vamos a ver desde el 5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Entonces, el confiar en seres humanos y en su fuerza es peligroso, ¿verdad? Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Qué diferencia? ¿Dónde debe estar puesta mi confianza? ¿Dónde debe estar puesta mi confianza? Porque estos son los resultados. No vamos a ser arbolillos raquíticos, ¿verdad?, del desierto, ¿verdad?, sino que vamos a ser como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y ¿qué más? ¿Y qué más? Fíjese. Entonces, donde me plante mi confianza, donde se plante mi confianza, determinará qué tipo de árbol soy. Donde se plante mi confianza y mi esperanza, determinará qué tipo de fruto daré. Si mi confianza está puesta en el ser humano y en su fuerza, va a haber un resultado. Pero si mi confianza está puesta en el Señor y mi esperanza está en Él, va a haber un resultado muy diferente. Y yo decido en dónde voy a dejarme arraigar. ¿Lo vieron? Yo quiero ser de los árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Gloria sea a Dios por siempre. ¿Se animan a dar un aplauso al Señor en esta noche? Aleluya. 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 Y Padre precioso Dios, te doy gracias porque estas hermosas familias que representan multitudes son como árboles plantados, plantados en ti, plantados en tu palabra y plantados en tu templo, llamados a reconstruir, llamados a reparar, llamados a resucitar y llamados también a disfrutar de los resultados, de los frutos, de los frutos, de los frutos. Tu palabra dice, conocerán mis discípulos, a mis discípulos los conocerán por sus frutos. Y Señor, nosotros fuimos llamados a dar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y ahora con gozo, con júbilo, vamos a presentarte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Como te dijo David, tu siervo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para darte a ti de lo mucho que tú nos has dado? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Conforme a tu palabra traemos todos nuestros diezmos al alfolí para que haya alimento en nuestra casa. Porque cuando nosotros alimentamos tu casa, tú alimentas la nuestra. Y te damos gracias, Señor, porque tú abres las ventanas de los cielos y derramas sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde, y reprendes al devorador por nosotros. Gracias te damos, oh Dios, porque tú das semilla al que siembra. Y aquí están los mejores sembradores
que nunca pierden la oportunidad de sembrar, que en cada servicio confían que al sembrar recibirán una cosecha, porque tu palabra dice que el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Tú nos has dado semilla y ahora decidimos sembrar con expectativa en el nombre precioso de Jesús, y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos pues a dar al Señor de lo mucho que Él nos ha dado, vamos a sembrar con gran expectativa, y cuando usted tenga su ofrenda puede pasar. Si alguien necesita un sobre, levante su mano y con gusto lo van a llevar a su lugar. Gloria sea a Dios por siempre. Gloria sea a Dios. Vamos a orar por nuestras preciosas semillas. Si pueden ponerse de pie, perdón. Adelante, perdón. Si falta alguien, nos esperamos, discúlpenme. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, y vamos a recibir nuestras preciosas ofrendas con gozo, con júbilo, sabiendo que Dios va a responder poderosamente a nuestro favor. Amén. Padre precioso Dios, te damos gracias por estas hermosas ofrendas, por estas hermosas semillas. Gracias te damos, oh Dios, porque tú las recibes y tú las multiplicas, dándoles una cosecha abundante. Gracias porque eso es lo que promete tu palabra y eso es lo que recibirán. Tu palabra dice que si participan en el dar, también participarán en el recibir. Te doy gracias por la obediencia representada en este lugar, en estos canastos. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Y quiero pedir a Ana que pase aquí al frente, que es su cumpleaños. Vamos a dar un aplauso a esta pequeña, por favor. Y quisiera pedirles que dirijan sus manos aquí al frente. Vamos a orar. Si alguien puede tomarle una foto, acérquense, Alfredito, acérquense, ¿ok? ¿Vas a sonreír a la foto? Ándale pues. Vamos a orar primero, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, te damos gracias por la vida de Ana Lucía. Te damos gracias, oh Dios, porque tú la llamaste desde el vientre de su madre, le pusiste nombre y le dijiste, tú eres mía. Te damos gracias porque ella crecerá en los caminos del Señor, en sabiduría, criada por padres que te temen, que te aman, que te buscan y que te creen. Gracias te damos, oh Dios, porque ella es una bendición, y la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Te damos gracias, oh Dios, por tu obra en Ana Lucía, por tu protección, porque tú la guardas y el maligno no la toca, y porque ella verá tus maravillas todos los días de su vida. Te damos gracias por un añito más en la vida de esta princesa, en el nombre precioso de Jesús, y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de Ana Lucía. ¿Sí? ¿Me ayudan con una fotito? Listo, muchas gracias, felicidades. Dios te bendiga. ¿Te quedas aquí para que oremos por la gente? Vamos a orar juntos por la gente. Gloria a Dios, vamos a ser despedidos. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano, y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús,
Y decimos todos un fuerte amén. Dios les bendiga. Si alguien necesita oración, pase por favor. Los ancianos estarán aquí dispuestos a orar por usted. Dios les bendiga y les esperamos el jueves a las 6:30 con el favor de Dios.